¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, gusto saludarlos. Bienvenidos al Sentido Común, 6 de la tarde con un minuto o 2 minutos casi ya. Estamos iniciando el programa. Esta vez no está mi querida doctora, que está ahí con ajetreada agenda. En el Parlamento está la cosa que arde. Pero está don Pato Gajardo, que a mí me parece que dignifica en términos de contenidos este programa. Pato, qué gusto de poder contar contigo. ¿Cómo estás tú? Igualmente, pues muy bien, todo qué bien. bueno. Oye, a propósito de la política, que no esté la doctora, interesante darle un vistazo a lo que está pasando en nuestra política, Pato, no sé si estáis de acuerdo, pero esta, si no es la peor, pega en el palo respecto a las peores semanas políticamente hablando del gobierno, desde que asumió. Probablemente la peor debe haber sido el 4 de septiembre, y esta es la segunda peor a propósito de los indultos, que es hacerse, como creo yo el presidente Boric, una suerte de champa en el solitario, crear autónomamente su propio caso cabal. No sé cómo lo miras tú, cómo estás analizando el escenario actual. A ver, yo creo que un harakiri, en términos del suicidio japonés, digamos, porque es un autosuicidio, incluso asumiendo todo un gesto con sus propios partidarios, o por lo menos la izquierda más dura, que había un compromiso programático de los indultos. Ahora, una cosa es cumplir un compromiso programático, otra cosa es cumplirlo como se ha hecho, es decir, con una serie de baches, una serie de incorrecciones, y aparte de las incorrecciones y de los hechos que se pueden discutir jurídicamente y políticamente, yo creo que el problema ha estado después una serie de explicaciones que han enredado muchísimo más la maneja, hasta tal punto de generar un efecto dominó, porque y además con una urgencia, Juan José, no sé si tú la notas también, desmedida de parte del presidente por darle un corte al tema, y de forma artificial, porque las cosas, y tú lo sabes más que yo, digamos, en el sentido de que las cosas no se terminan porque uno diga que ya no se habla más del asunto, sino que las cosas se terminan si es que dejan de ser relevantes para la opinión pública y para el debate público. Y evidentemente que cada día uno descubre más cosas con las mismas declaraciones de las propias autoridades. Yo te diría que la frase, yo creo que una frase para el bronce del 2023 es la vocería que la Camila Vallejo dice, perdona, déjame romper una lanza ahí, que a mí me parece, yo nunca, de verdad, he estado atento a reportear esto, a comentar esto hace muchos años, nunca había visto ni he escuchado algo tan torpe como lo que vi ese día. De verdad es una cuestión que tú haces exactamente lo contrario de lo que tienes que hacer para conseguir el objetivo que pretendes, y es exactamente lo contrario de lo que hizo la ministra vocera de gobierno respecto del presidente cuando dice que si el presidente hubiera tenido a la vista todos los antecedentes, la decisión o la situación hubiera sido diferente. Hubiera sido diferente. Eso significa que el presidente... ¿Te acuerdas que días antes de esa vocería, 1 o 2 días antes, le habían preguntado en Valdivia al presidente si él había tenido a la vista todos los antecedentes para poder tomar la decisión propiamente tal, ¿no es verdad? En propiedad respecto al indulto, que es una facultad unipersonal que tienen todos los ripios de un monarquismo ya desvencijado, ¿no es verdad? Esto de que el monarca indulta. Pero bueno, y el presidente tenía 2 respuestas posibles y las 2 eran impresentables. Una es, no los tuve a la vista todos, a esa pregunta de ese periodista, que lo que hace es cumplir su misión, que es arrinconar a la autoridad, representar a la voz de quienes no la tienen. Segunda respuesta posible, sí, los tuve, y a pesar de tenerlos, lo hice. ¿Y qué antecedentes tuvo que haber tenido necesariamente a la vista? Que 6 de los 2 indultados delincuentes tenían un prontuario gigantesco, tenían entre todos sumados 52 detenciones previas al estallido. Y la pregunta respecto de si procede el indulto de Mateluna sigue vigente, ¿verdad? Absolutamente. Ya fue indultado una vez antes y hay una consulta, se mete en esto a la Contraloría. Yo creo que no está a la altura la ministra vocera, que, mira, ¿sabes la sensación que me da? Mira, en este caso un poco más específica, general. La general para mí es que hoy día en Chile, respecto de lo que fue nuestro pasado, bastante más ordenado que la actualidad, cualquier cosa puede pasar. En este caso, ¿sabes cómo lo defino yo? Una especie de niñitos jugando a la política, una especie de Kitsania de la política. Así es. Que es una cuestión muy ridícula, muy patética,
A tal punto lo es que hay gente pensando en acusar constitucionalmente al presidente. Yo creo que esa acusación constitucional no tiene viabilidad por ahora, pero lo que va a pasar, y esto es lo grave, es que va a ir tomando temperatura, creo yo, hacia adelante, porque lo que uno puede esperar hacia adelante es más de lo mismo. Va a ir tomando temperatura la potencialidad de una acusación constitucional contra el presidente con viabilidad. Y eso es muy complejo, creo yo, para la institucionalidad, pero desgraciadamente el presidente Boric ha demostrado una y otra vez con este relato de torpeza tras torpeza, tras torpeza, tras torpeza, que no está en condiciones de ejercer el cargo. Entonces, eso por un lado, Pato. Pero además, fíjate que hay gente que está pensando en la futura constitución, y vamos a hablar a lo mejor de la cuarta que se dio hoy día, que es un día muy relevante. Hay gente pensando en meter en la constitución para que no nos vuelva a pasar esto nunca más, la posibilidad del referéndum revocatorio. Fíjate el alcance que tiene. O sea, a mitad de mandato, con razones fundadas, el presidente se somete a un referéndum revocatorio porque, en este caso, por razones fundadas, ¿no? ¿Verdad? Porque tampoco es el ejercicio de deshacerse de presidentes 10 años por medio, ¿no? ¿Verdad? Correcto. Pero por razones fundadas, el pueblo debería tener la potencialidad o la potestad de poder sacar del cargo a quien no está en condiciones de ejercerlo. Mira hasta dónde está llegando. El oficialismo le dice al presidente, nosotros creemos, sin decirlo, que para adelante lo único que hay es más de lo mismo, más tonteras para adelante. Por ende, póngase serio, cambie su equipo de gabinete porque le quedan 3 años. El oficialismo. Esto sí que no lo había visto yo. Es que ¿sabes lo que pasa? La vocería, aparte de ser, abre como una caja de Pandora de preguntas, y de preguntas sin respuesta. Porque primero, si la vocera dice, como tú señalas muy bien y recuerdas, bueno, en realidad si el presidente hubiera tenido toda la información del caso, habría sido diferente. ¿Cómo habría sido diferente? Eso es la primera pregunta. Ahora, si una decisión tan trascendente como los indultos, que es intransferible, como tú lo señalabas muy bien, porque eso es una atribución del presidente, que tiene una tradición monárquica, como tú lo dices muy bien, sí. Porque de ahí viene, ¿ah? Entonces, que el presidente perdona, ¿ah? Es como una potestad, claro, ¿ah? De la monarquía viene, y que incluso se suponía que incluso a la persona que estaba condenada a muerte en su momento, los señores feudales que tenían la potestad de este indulto, había que correr muchas veces para llegar a último momento antes que la persona le cortara la cabeza o qué sé yo. Claro. Bueno, esto lo que te hace es preguntarte, bueno, ¿dónde estuvo porque después el presidente más encima habla de las desprolijidades, ¿no? Que hubo desprolijidades en el proceso. Eso puede ser entendible de un punto de vista administrativo, es decir, que una decisión de carácter administrativo, que a lo mejor le faltó un timbre, le faltó una firma, le faltó un visto bueno, ahí uno puede decir, bueno, hubo desprolijidades. Pero como señalaba Clara Sharansky, una jurista bastante importante, se decía, bueno, el presidente se puede tomar todo el tiempo del mundo para tomar una decisión de este tipo, y por lo tanto no hay posibilidad de aducir de que no tenía todos los antecedentes, porque si no los tenía, entonces cosa es esperar tenerlos antes de tomar la decisión. Yo creo que hay una pregunta adicional, Pato, que te quiero poner encima de la mesa, que es, bueno, ¿cuántas otras decisiones ha tomado el presidente sin tener los antecedentes encima de la mesa? Claro, esto es una normalidad, porque fíjate tú, hay un factor aquí muy relevante, muy interesante, que es el tema de la salida del jefe de gabinete, porque aquí, acá se cortó el hilo por la parte más delgada, que es la ministra de Justicia, la Marcela Ríos. Y más encima se le pega una patada encima cuando se le ha dicho que se vaya, y se dice que hubo desprolijidad. ¿Desprolijidad dónde? En el Ministerio de Justicia. Eso es lo que tú asumes rápidamente. Considerando el efecto de que justamente hubo problemas administrativos que no se resolvieron bien. Pero sin embargo sale el jefe de gabinete. Y el jefe de gabinete, yo quiero dejarlo muy claro, es una persona de extrema confianza. Y si hubo una desprolijidad o hubo algún ocultamiento de información o algún manejo de información errada, esa responsabilidad
del jefe de gabinete. O sea, él probablemente fue el que armó la lista, porque el jefe de gabinete tiene la capacidad de ingresar a la oficina del presidente sin incluso pedir audiencia. Entonces, tiene una relación fluida, conoce toda la información, sabe todo lo que pasa, y el jefe de gabinete sale. Y si tú te fijas, no se ha dado ninguna explicación. Y el jefe de gabinete es del sector más de izquierda dentro del Frente Amplio. Matías Mesa Lopendía es el sector más de izquierda y una persona tremendamente preocupada por el tema de los indultos a los presos de los estallidos. O sea, si uno compara... Tiene agenda propia. Sí, claro. Tiene agenda propia. Bueno, hay dos tesis ahí, que lo echaron porque tenía demasiada agenda propia, que eso no es viable para un jefe de gabinete, no puede tener agenda propia, pero fíjate tú, que si hubiera tenido agenda propia, en realidad yo creo que habría sido más protagónica su figura, y su figura se mantuvo muy bien como jefe de gabinete muy subterráneamente. El jefe de gabinete tiene que ser subterráneo, tiene que no aparecer casi que la gente no lo conozca. Y en eso mantuvo ese perfil y creo que lo hizo bien. Ahora, mi impresión es que básicamente esto de no tuvo los antecedentes a la vista, no es, es decir... Es una mala excusa. Es que va más allá. En el caso, si fuera todas las decisiones, porque uno lleva a preguntarse, ¿todas las decisiones son así? El tren a Valparaíso también se tomó así, es decir, perdón, que no llega a Valparaíso, llega a Viña. El tren a Valparaíso que llega a Viña. Hoy día me reía mucho porque tú sabes que en la mañana tenemos un programa con Tomás Flores, ex subsecretario de Economía, y con Willy Díaz, los dos economistas. Entonces, ellos titulan una cosa cada uno todos los días en la mañana temprano, a las 8 de la mañana, parte de 8 a 9. Y Tomás hoy día con una ironía supina, dice... Tren a Valparaíso, no sé qué, que no llega a Valparaíso. Oye, pero Pato, tú sabes que Tomás tiene un mérito adicional, Flores. Él participó de la evaluación de todas estas cuestiones. Entonces, ¿cómo se rebarajaba el financiamiento de este tren? Porque esto se va a hacer con fondos públicos extraídos de otros objetivos de inversión social. O sea, cuando la plata pública tú la agarras y la metes a construir un tren, la sacas de otra parte. Obvio. Entonces, ¿cómo se financiaba esto? De acuerdo a los estudios que conoce y conoció en su minuto Tomás, llegando a Valparaíso con un ramal a San Antonio, porque entre los pasajeros, que son poquitos, y una rentabilidad social ínfima, lo que había era carga potencialmente hacia los puertos, de tal suerte que se financiaba esta cuestión. ¿Ya? Entonces, lo que invertías en términos de plata pública se te devolvía en exceso y tenías fondos públicos los que invertiste y más. Bueno, no hay llegada al paraíso, no hay llegada al puerto, ni hay ramal a San Antonio en este tren. ¿Alguien me puede explicar? Alguien, por favor, que haga las cuentas, ¿me puede explicar cómo diantres lo van a hacer para que esto no sea un romanticismo pelotudo? Perdona la expresión. No, pero es que no queda otra. Pero ¿sabes lo que me pasa? Ya está bueno. Irvanemos, porque ya que estamos viendo toma de decisiones, ¿habrá tenido el presidente los antecedentes, eso que tú me estás señalando? Yo creo que no sé, porque a lo mejor obedece también, yo sé que es una deformación profesional mía, tratar siempre de establecer una razón política, es decir, tratar de parar el tema de los indultos a través de un anuncio espectacular como era el tren a Valparaíso, que no llegaba al paraíso, pero que en el fondo y además tiene el problema que no cumple la función que era básicamente permitir a mucha gente que vive en Valparaíso, Viña, y que trabaja en Santiago, que hace el trayecto permanentemente, poder demorarse mucho menos, porque en realidad casi se demoraría el tren que se va a construir 1 hora y media, que es más o menos lo que se estaría demorando los buses. Entonces, tampoco está el tema de la carga, que es un dato muy interesante que aporta ahí. Pero obvio, pues. En serio, porque yo no lo conocía, no conocía ese tema de la carga como un factor clave de financiamiento. Entonces, es trascendental la decisión en términos económicos, porque estamos hablando de una decisión que involucra muchos recursos, que involucra una decisión incluso, porque se había hablado muchísimo de un ramal que iba a pasar por Casablanca, claro. y que iba a conectar entonces esa zona. Bueno. Pero se descartaron los proyectos privados, Pato, de concesión. No, sí,
Eso está claro. Entonces, esa gente es la que se hace cargo de ese problema. Ellos verán cómo financian la cuestión, ¿no es verdad? Construyen el tren, lo usan las personas y ellos verán la concesión a 40 años, 30 años, 50, en fin, lo que sea. Pero esta es plata pública directamente, es inversión directa del Estado de Chile. Claro, es plata y por ende, ¿sabes lo que pasa? Es que la rebelión que se me produce es la siguiente. Como es de todos, no es de nadie la plata. Entonces votémosla, pues, maestro. Votémosla. Pero no es tan fácil votarla, porque resulta que la que usted pone ahí la saca de acá. El bolsillo es el mismo. ¿Me entiendes o no? Entonces, a mí no me parece que estén hechos los análisis idóneos del caso para poder tomar una decisión de esta naturaleza. No cumple el rol por lo cual se había pensado siempre un tren rápido, sí, con la finalidad incluso de ser competitivo con los buses. O sea, había un Twitter que leí hoy día que no quiero hacer publicidad. No, me prefiero no decirlo, porque hace publicidad a una línea de bus, pero que a una línea de bus estaría muy contento por el anuncio, porque en realidad lo que se hablaba... No son competencia, pues. Mira, ¿no? el pasaje va a costar lo mismo y se va a demorar lo mismo. Correcto. Entiéndeme. Los buses están, pero perfecto. Pues. Pero perfecto, como anillo del dedo. Por supuesto. Bueno, ¿y quién va a usar el tren? O sea, se supone que el tren, por lo menos en la primera etapa, va a ser básicamente entre las comunas o las ciudades que se van a conectar, porque tampoco a Viña es que llegue al centro de Viña, sino que llega a un lugar que está un poco alejado del centro de Viña. Entonces tampoco es tan rentable para las personas, insisto, las personas que yo creo que se pensaba era que pudieran trabajar en Santiago, estudiar en Santiago, o estudiar en Viña y vivir en Santiago. O sea, que sea una fluidez real. ¿Sabes lo que me pasa, Pato? También otra cuestión. Mira, hoy día es una buena noticia al final en términos de economía, ¿no es verdad? El dólar está en caída libre hace varios días. Muy vinculado, y esto nos puede llevar al proceso constituyente, si queréis más en un por supuesto. Más, pero mantiene su caída libre porque en Chile tenemos muy indexado, muy vinculado el precio del cobre a la valorización interna del dólar. Entre el 70 y el 80% de la canasta nuestra, por distintas razones, está indexada, vinculada al dólar. Vale decir, si sube el dólar, sube la benzina y suben otros precios, y qué sé yo, y la inflación se nos empieza a ir de las manos, como ha ocurrido. Estás contradiciendo al ministro de Economía, Nicolás Grau. Me parece sorprendente. No. Bueno. Acuérdate que dijo su famosa frase de que no tenía ninguna relación. Ya, Pato, no me hagáis acordarme. Yo de verdad. Bueno, pero ¿por qué te digo esto? Te digo esto porque efectivamente está muy vinculado, entre otras cuestiones, pero centralmente en el caso de Chile, al incremento del precio del cobre, la baja del dólar. Hay expectativas de mayor ingreso de dólares y por ende abundancia de ese bien tiende a bajar de precio. Y la pregunta que yo me hago, bueno, Codelco, pues, empresa pública, ¿no es verdad? ¿Cuánto cobre menos va a producir Codelco? Porque en Codelco, como la plata es de nadie se preocupó de hacer los proyectos a tiempo para producir más cobre. Sale el presidente ejecutivo de Codelco diciendo que se demoraron más y que reconoce este error. Sí. Y este cobre a $4 y tanto que estamos volviendo a tener y que se va a mantener así por mucho tiempo más, va a estar a alto precio todo el tiempo en que nosotros produzcamos menos porque se equivocaron. Esa plata es menos para Chile, es menos para inversión social y me parece imperdonable e inmoralmente injustificable. Bueno, el tren va a ser exactamente lo mismo. Pues. Otro poco más de lo mismo. Eso es lo que me revela a mí. Eso es lo que me jode a mí. Cuando la plata es de nadie, nadie la cuida. Y estos señores siguen con esta fórmula de que metamos al Estado. En vez de que lo hagan los privados, que lo hacen mejor, porque se dedican más, porque los trenes van a funcionar mejor, porque no se van a echar a perder, porque si no les quitan la concesión. Lo mismo. ¿Por qué crees tú que seguimos teniendo agua aquí en Santiago? A pesar de los aluviones. A pesar de esta lluvia intempestiva, este cambio climático, de esto que cae agua donde antes caía nieve, y por ende precipita hacia abajo,
rocas, piedra, tierra, tronco. Y a pesar de eso tenemos agua. La autoridad obligó a cerrar las plantas. ¿Pero qué tenía la empresa Aguas Andinas? Tenía miles y miles y miles de millones de pesos invertidos en piscinas para sustentar el abastecimiento de agua en Santiago. Eso hacen los privados, porque en eso les va algo. ¿Ah? Entonces, cuando esta gente viene con estas fórmulas, que son las mismas que han generado miseria en todas partes del mundo donde se han aplicado, yo me rebelo. Porque no solamente pierden plata, sino que creen que la gente es lesa. Me carga. De verdad que es una cuestión que me parece a esta altura insufrible. Y si obedeciera y se transforma este tema del tren en un elefante blanco, en el sentido de que al final termina no redituando, ni siquiera con pasajeros, ni siquiera no reditúa, olvídate. No reditúa con pasajeros, tampoco va a redituar con efectivamente, darle más vida a Valparaíso, que bueno, no llega a Valparaíso, y el otro darle una mayor calidad de vida también a los viñamarinos en términos de conexión. Entonces, en el fondo, ¿a quién favorece? A no ser que sea, insisto, una solución rápida para no seguir generando tempestades por el tema de los indultos. Porque parece ser que este efecto dominó que estábamos hablando al comienzo, a eso es lo que se le trata de frenar de todas formas. Es decir, ya, la CEP, más encima que entregó los datos de que tenía un 60% de desaprobación, pero la CADEM indicó un 70% de desaprobación para el presidente. O sea, sí, 70%, por Dios. En 9 meses, maestro. En el primer año, Juan José, que es el año, digamos, dorado, para decirlo de alguna manera, para cualquier mandatario. Y viene el segundo, que es el más complicado. Como tú señalabas muy bien, produjeron como ellos mismos un caso cabal. ¿Te fijas? O sea, con el tema de los indultos y las explicaciones que se han dado sobre los indultos, generaron a través de este autogol, porque el decano de Derecho, que es el defensor de Mateluna, qué vergüenza, Pato, le quitó el piso, pero qué vergüenza. Le quitó el piso, terrible, dijo, pero si el presidente tiene que haber sabido de que Mateluna por el sistema judicial era culpable, porque... Pato, mira, yo no sé si tú has visto, pero yo revisé antecedentes sobre esta materia y un reportaje que me pareció incluso sesgado en favor de Mateluna, de informe especial de hace un tiempo, sobre este caso. En el que tú ves al presidente actual, Boric, siendo diputado, yendo a ver a Mateluna a la cárcel. Claro, pues. Después lo ves al presidente actual, siendo diputado, recibiendo a manifestantes pro Frente Manuel Rodríguez, donde les dice que hay que preservar y proyectar el legado del Frente, tanto el Frente como el Frente Autónomo, que fue el que mató el año 91, el 1 de abril, a Jaime Guzmán. ¿Te acuerdas que en el 88 el Frente baja las armas, brazo armado del Partido Comunista? Telier, bueno, baja las armas y se mete en el proceso político. El Partido Comunista acepta meterse, baja las armas, pero el Frente Autónomo no. Y el Frente Autónomo mata a Guzmán, secuestra a Edwards, todo aquello. Bueno, ese es el legado que el presidente actual, siendo diputado, lo menciona explícitamente, quiere preservar y proyectar. A mí me da una vergüenza brutal, pero ese reportaje dice otras cosas. Además, se revisaron todos los antecedentes en 4 instancias respecto de Mateluna: juzgado de garantía, fallo de primera instancia, Corte de Apelaciones y Corte Suprema. En las 4 se expresaron las dudas y se pusieron las pruebas para lado y lado. O sea, no solamente el presidente quiere decir, al decir que es inocente y se ha formado la convicción, de que Carabineros armó un montaje, porque el testimonio que compromete a Mateluna es de los carabineros, de los 2 carabineros que lo detienen, en flagrancia. Sino que además la justicia chilena se comió en sus 4 instancias todo ese montaje. Eso es lo que quiso decir el presidente de la República. A mí me parece de verdad vergonzoso. De verdad me parece. Es vergonzoso, porque además el indulto supone reconocer la persona que ya es cosa juzgada, porque no se le puede dar un indulto a una persona que está en proceso de determinar la sentencia. Por lo tanto, es un requisito que la persona sea culpable, ya esté sancionada en esos términos.
Y el presidente, que a mí me sorprende, Juan José, porque está bien, no se tituló de abogado, pero estudió Derecho, entonces tiene una formación jurídica. ¿Ah? O sea, está bien, porque una cosa es no pasar el examen de grado, pero otra cosa es no tener una formación jurídica mínima. Entonces, él sabe que no puede, y lo que vino del Supremazo, cuando la Corte Suprema le paró el carro, y le dijo, oiga, pero si usted no puede, en el fondo, estar determinando si una persona es inocente o no es inocente, solamente lo pueden hacer los tribunales de justicia. O sea, por lo tanto, el indulto no puede él definirlo argumentando como fundamento de que la persona es inocente, porque uno de los requisitos del indulto es que la persona ya esté sentenciada por la justicia. O sea, que no esté en proceso, digamos, de sentencia, sino que la sentencia te afirme. Por supuesto. No, es increíble. No. Yo estoy, no sé si descorazonado, no quiero agregarle pero a la sopa, ni potenciar la desazón, ni qué sé yo, pero es tal cual tú dices. Es increíble. De verdad. Es increíble y con unos efectos, te lo digo, que yo en eso comparto, porque de que se construyó como un caso cabal, sí, el mismo impacto, diría incluso peor, porque esto mina la confianza de los actores más relevantes dentro del gobierno. Entonces, si no se hace un ajuste ministerial que se está presionando muy fuertemente por la socialdemocracia, el PPD, por la propia ministra Toá, por lo que tengo entendido, porque fue una principal perjudicada. Sí, entonces, bueno, ahí lo podemos seguir conversando. Vámonos si quieres. Sí, porque José ya nos está mirando. No, José nos mira feo, bueno. Feo, sí. Nos mira feo. Son casi además las 6:30, entonces vamos al corte, si te parece, Pato, y regresamos en minutos con más al Perfecto. Vamos. Siga con nosotros, Canal 31, lo que todos queremos ver. En los momentos más difíciles, cuando vemos todo negro y perdemos las esperanzas, se abre una línea directa. Llámanos. Siga con nosotros, Canal 31, lo que todos queremos ver. Estamos de vuelta, Pato, son las 6:33, 34 minutos ya. En el sentido común nos quedan 10, 15 minutitos de programa para conversar de algunos temas que anticipábamos en comerciales, para la gente que nos escuchaba en redes también, que tienen que ver con dos cuestiones. Si queréis, vamos en orden de los chilenos a los no chilenos. Sí. Me parece que es muy importante mirar también lo que ha pasado hoy día en la Cámara de Diputados, quedó listo para transformarse en ley, la habilitación finalmente de la reforma constitucional que le da vida al nuevo proceso constituyente. Pareciera contar de hoy, eso ya es una realidad,
política y jurídica. Así es. Y yo no sé cómo estás mirando lo que se viene. Lo interesante, Pato, cortito, creo yo, es cómo se toma. Hay algunos indicadores que son sintomáticos de cómo es que se está tomando el país este tema. Uno de ellos es el tipo de cambio, curiosamente el dólar. Hay en el precio del dólar indexado, metido ahí entre medio de ese precio, incertidumbre política, ¿no es cierto? El dólar atendido los fundamentos deberá estar bastante más bajo y ha ido progresivamente bajando atendido los fundamentos de mercado más hoy día que esa inestabilidad o incertidumbre política. Y hoy día, que es el día en virtud del cual se genera este nuevo proceso constituyente, ese dólar ha bajado en vez de subir. Tiende a subir porque se refugian los capitales en el dólar. Eso no ha ocurrido hoy, tal vez ocurra mañana, yo creo que no. Se sabía que hoy se votaba, se sabía que estaban los votos, se sabía lo que iba a ocurrir y ocurrió. Y el dólar, sin embargo, bajó. Bajó porque subió el precio del cobre. Esos son los fundamentos de mercado, está bien. Pero la incertidumbre política no incidió en aquello, vale decir, el país en general y el mercado en particular, en este caso, está viendo este inicio de un nuevo proceso constituyente con mucha más serenidad, tranquilidad y certeza que el anterior. Esa es la impresión que tengo yo. Yo comparto contigo, yo sé que pueden haber visiones distintas frente al tema constitucional o no, incluso sobre si el 4 de septiembre lo que se votó era no hacer un nuevo proceso, pero lo que sí considero indispensable, considero una buena noticia y que lo refleja muy bien los datos económicos que tú indicabas, es el tema de la certeza jurídica. Sí. No podemos dejar el tema abierto. Yo sé que para muchas personas, y a lo mejor muchos auditores que nos están escuchando, el 4 de septiembre como que se cerró el tema constitucional y por lo tanto no deberíamos haber iniciado este acuerdo entre cuatro paredes, que esa es la crítica que se hace, y que por lo tanto un nuevo proceso constituyente. Yo creo que es indispensable. Y creo que el mecanismo, o sea, cómo va a ser el nuevo proceso, tiene la legitimidad democrática que se requiere. Primero, va a tener un consejo de expertos, un comité de expertos que va a ser elegido por el Congreso. El Congreso se supone, nos guste o no nos guste, y la encuesta CEP lo deja como chaleco mono al Congreso, pero bueno, pero es lo que hay, como se dice. Tiene legitimidad democrática, por lo tanto, tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores van a elegir a sus expertos. Luego se va a elegir el Consejo Constituyente, digamos, ya no va a ser convención, va a ser un consejo elegido, va a ser mucho menos miembros, va a ser paritario, cosa que yo creo que es positivo también y que el país lo demanda. También es importante de que hay una comisión de admisibilidad que va a establecer criterios delimitados. Ahora, yo espero que sea un éxito. ¿Y que sea un éxito en qué? En definir un marco jurídico claro que permita, entre las cosas, ya que estábamos hablando de economía, la certeza jurídica. Es decir, cuando hablamos de Estado de Derecho no es tener normas, sino que la gente surja un consenso a partir de esas normas. Y eso claramente no se logró, ni con la Convención Constituyente que nos entregó el 4 de septiembre un proyecto, ni tampoco se cerró con el resultado del 4 de septiembre, que fue muy contundente, yo no lo niego, pero efectivamente no se cerró y quedó con un margen de incertidumbre muy grande. ¿Por qué? Porque no te olvides que el gobierno es un gobierno refundacional el que existe. Claro. Por lo tanto, su lógica es avanzar hacia una transformación radical del modelo económico. Bueno, evidentemente, y yo creo que ahí está la razón del dólar, evidentemente el hecho que se haya aprobado por la Cámara, sin indicaciones, digamos, trascendentales de ninguna especie, sino que se haya aprobado, que ahora va a ley, y por lo tanto se inicia el proceso, es una señal de tranquilidad, por lo menos para los actores económicos. Y eso es una buena noticia. Es una buena noticia porque estamos entrando, y tú lo sabes más que yo, en un proceso recesivo, en un proceso complejo, y por lo tanto necesitamos certeza en el plano jurídico. Y eso es clave. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. A mí lo que me pasa como tema de fondo, Pato, sí, es
que sigo sin encontrarle una respuesta adecuada a la pregunta que es fundamental, que es, ok, al día siguiente de aprobada esta nueva Constitución, con estos resguardos, ¿no es verdad?, con límites constitucionales desde el punto de vista de los temas, con comité de expertos, con una suerte de cerco también asesor. Bueno, al día siguiente de aprobada esa Constitución, ¿de qué manera? ¿En qué sentido? ¿Cuánto le va a mejorar la condición material a las personas, a los chilenos? ¿De qué manera va a ayudar a Chile a ser un mejor país? Y ese fundamento no lo encuentro. Y fíjate que cuando uno revisa, Pato, las prioridades hoy de las personas en las encuestas, en los sondeos de opinión pública, te encuentras que la nueva Constitución tampoco existe. Y estamos todos volcados discutiendo y fundamentando respecto de los pros o de los contras de un proceso que a nadie le interesa nada. En eso estoy de acuerdo. A ver, con respecto a la gente, yo sé que no le interesa, pero que lamentablemente cuando estamos analizando incluso aspectos macro, como los temas económicos, incluso la macroeconomía, o qué sé yo, o si cuánto vamos a descender este año en términos económicos o no, que eso a lo mejor a la gente tampoco le interesa, de la cifra exacta, digamos, se dice que Chile y Haití van a ser los países que van a caer más. Entonces, ya, está bien. Eso puede ser muy interesante para los analistas, pero en realidad poco interesante para la gente común, pero sí importa. Entonces, ¿en qué sentido? En el sentido de que para resolver muchos los problemas se necesita este marco jurídico que, insisto, otorgue certezas en el carácter jurídico. Es verdad lo que dices. Si va a conceptar autónomo, si no lo va a haber, si va a haber protección a la propiedad privada o no la va a haber, como se establecía, si va a ser un país plurinacional en que van a haber atribuciones en un sistema judicial absolutamente, digamos, transversal, que puede ser manejado políticamente o no puede ser manejado. Tú, y hablábamos, no sé si en la radio o antes, me hablabas del referéndum revocatorio, que me parece interesante discutir. Mira las leceras, mira de las múltiples leceras, imprevistas por supuesto, de la decisión pero por favor. Es esto que hay gente que está evaluando incorporar al proyecto de constitución un referéndum revocatorio fundamentado, por supuesto, como debe ser en un país serio. No vamos a sacar presidentes de año por medio. No, lógico. Porque puede pasar, perdona, lo que esa gente pretende, y yo no sé si tú estás de acuerdo, o nuestro auditorio, no tengo idea, pero la idea de fondo es que no nos vuelva a pasar esto. Tenemos 3 años más por delante. Correcto. Y si hay algún presidente que vuelve a no estar a la altura, mi opinión es que este no lo está, del ejercicio del cargo. Yo también. Bueno, entonces que el pueblo se manifieste con razones fundadas a mitad de mandato, diciendo, ¿sabe qué? Presidente, muchas gracias, hasta luego. Mira lo que consiguió la maniobra de indulto del presidente Boric, entre otras muchas cuestiones. Se le cayó el acuerdo de seguridad, tuvo que sacar a una ministra, echarle al jefe de gabinete, enfrente a una acusación constitucional a la ministra, se metió con Chaloría a investigarlo, en fin, tal la escoba. Nadie estaba esperando, ni queriendo, ni exigiendo un indulto, salvo los propios involucrados, naturalmente. ¿No? Y bueno, en fin, da lo mismo. Esa torpeza extrema del presidente, esa inhabilidad para ejercer políticamente el cargo, políticamente en este caso, nos tiene dándole vuelta a la posibilidad de, ¿sabes qué? Referéndum revocatorio, como potencialidad, a propósito del mal ejercicio del cargo. Correcto. Y que me parece interesante porque hay muchos países que tienen mecanismos de democracia directa y funcionan bien y son útiles y todo. Ahora, yo sí pienso que en general los mecanismos de democracia directa, como el referéndum revocatorio, siempre son más, funcionan mejor en los países con sistemas parlamentarios que con los sistemas presidencialistas como el nuestro. Porque en general los referéndums revocatorios hay una serie de mecanismos. Por ejemplo, hay leyes que se pueden derogar a través de juntar una cantidad de firmas. Por ejemplo, en Italia, en un determinado momento, cuando se aprobó la ley de divorcio, se juntó las firmas para revocarla y después, bueno, se aprobó.
pero se aprobó, o sea, no la revocación, sino que se aprobó mantener la ley de divorcio, pero hubo rechazo a la aprobación de la ley de divorcio. Esto fue el año 74, imagínate, hace un montón de tiempo, pero que en Italia existía. Pero Italia es un régimen parlamentario. En cambio, nosotros somos un régimen presidencialista. Entonces, el problema que nos encontramos es que en general estas atribuciones de referéndum revocatorio y todo lo demás en régimen presidencialista tienden a polarizar muchísimo la sociedad. Sí, es verdad. Es verdad. En cambio, en los regímenes parlamentarios, el que caiga un primer ministro y que se llame elección es parte del proceso normal de funcionamiento institucional. Es verdad. Pato, no nos queda nada. Te quería preguntar si puedes condensar en un minutillo o dos. Sí. Por suerte lo que nos queda es la situación de Perú, que a mí me parece particularmente grave. Hay una 50 prácticamente de muertos ya. Y tengo la sensación que esta no es una crisis política más en el Perú, que tiene esta cosa tan particular, tan curiosa, que hemos conversado, que yo planteo por lo menos como tesis, digna de estudio, que es un país en que la economía, que debería estar completamente desestabilizada, porque la política le endosa siempre a la economía esa desestabilización cuando se produce. Las dos cosas van siempre. Van siempre de la mano. Bueno, en el Perú esto no se produce, la economía parece tener vida propia y le ha dicho a la política, ¿sabe qué? Siga usted encarcelándose unos con otros, sigan ustedes siendo todo lo corrupto que quieran, yo sigo creciendo por mi lado y se desacoplan. Y una cuestión que, mira, es interesante porque puede pasarle a Chile que atendida a la torpeza de la clase política, se empiece a peruanizar y empieza a funcionar una resiliente economía por su propia cuenta. La diferencia con Perú es que la economía en el Perú es mucho más desformalizada que la nuestra, vale decir, tú le subes los impuestos a las empresas y no están ni ahí, porque muchas de ellas son informales, vale decir, no pagan impuestos. Correcto. Entonces, bueno, pero ese es un camino, ojo, es un camino que Chile también ha empezado a tomar. Está siguiendo desformalización del por lo menos inicialmente del comercio. Bueno, y se suben los impuestos y suben las trabas burocráticas para formar empresas. Evidentemente hay un autor, Hernando de Soto, peruano justamente. Peruano, sí, candidato presidencial. El otro sendero, que era justamente el problema de la informalidad en el Perú. Bueno, pero volviendo y resumiendo qué es lo que está pasando en Perú, yo creo que no, el problema que nos encontramos, estimado Juan José, es que esta crisis no es una crisis cualquiera, no es una crisis solamente de cuestionamiento a la corrupción. Yo creo que Castillo, a pesar que fue un pésimo presidente y no tenía condiciones para ejercer el cargo, pero sí representaba un sector de izquierda muy dura que llegó al gobierno. Y sus transformaciones generaron expectativas, por lo menos para un sector de la sociedad que se está movilizando. Y lo peor, y eso para resumir, es que ha tenido cierto respaldo internacional. A mí me parece impresentable la postura que tuvo el presidente de México, de Colombia, etcétera, cuando defendieron a Pedro Castillo en su autogolpe, que hizo lo mismo que Fujimori en el año 92. Entonces, ¿cuál es el problema? Que estamos viendo un nivel de violencia, como tú lo destacabas muy bien, enorme, que incluso la Fiscalía Nacional planteó una investigación a la presidenta Dina Boluarte, que era vicepresidenta de Pedro Castillo. Acuérdate que iba a terminar en la cárcel esa mujer. Pero no me cae la menor duda, y que va a terminar en la cárcel como genocida, eso es lo que se le está planteando, hasta el momento había logrado manejar, al menos en la parte institucional, relativamente bien el proceso político. Sin embargo, el problema se encontró con esta violencia excesiva y con una cantidad de muertos enorme, particularmente en el departamento de Puno, que es limítrofe con Bolivia. Y ahí un alcance solamente menor, para terminar, que Evo Morales se le impide que entre a Perú, cosa que no deja de ser interesante, considerando que él siempre ha querido y ha buscado, digamos, vínculos entre los pueblos indígenas, y dentro del indigenismo más radicalizado está el formar una nación aymara que vincule el sur de Perú y el norte de Chile. Y pues la diplomacia de los pueblos. La diplomacia de los pueblos, y acuérdate, no pueblos, claro. Pueblos, exactamente. O sea, que eso que parecía tan
absurdo y que a lo mejor si hubiera ganado el apruebo no sería tan absurdo, sería una realidad bastante más próxima. Ahí más o menos. Pero entonces, el problema, y concluyo, es que esa autonomía de la economía y la política yo creo que se puede perder si se radicaliza, sumado al tema migratorio que sí nos va a afectar si la violencia o la crisis en Perú aumenta. Estimado Juan José, un solo punto. Es que me acaba de llegar algo, para que tú lo converses después, de la Asociación de Municipalidades, que dice que sobre el tema del tren a Valparaíso, que no llega a Valparaíso, tampoco cumple con un rol fundamental, que es la descentralización de Santiago. Y que deberíamos considerarlo, porque eso también, pues, se supone que ojalá mucha gente lograra no necesariamente vivir en Santiago, pero vivir cerca de Santiago, teniendo justamente una mejor calidad de vida que la que podemos tener muchas veces en muchos barrios de Santiago. Así que te lo señalo, así que un saludo de la Much. Muchas gracias, Pato, por la gentileza habitual y la sapiencia habitual. Un abrazo a todos, nos despedimos. Don José, don Chao, Pato. que estén muy bien, cuídate, chao, José. Chao.